Es importante, hablando de derechos, particularmente en las personas con discapacidad intelectual, y sobre todo desde las familias, entender y conocer cómo el concepto de discapacidad intelectual también viene cambiando rápidamente a lo largo de la historia, casi que de manera paralela un poco a todos estos nuevos cambios que ha habido en relación al tema de discapacidad. Y cabe preguntarse porque muchas veces vamos cambiando de términos, pero eso no implica que estemos cambiando realmente de conceptos de fondo en la manera como percibimos a las personas, así las llamamos de una manera diferente. En particular, si miramos un poquito la historia, la discapacidad intelectual siempre ha sido, dentro de las discapacidades en general, la que finalmente ha estado más relegada, porque históricamente desde la civilización occidental le hemos hecho un cierto culto a la inteligencia, entre comillas. Y las referencias muchas veces desde el punto de vista de bibliografía, digamos desde la salud, donde se han venido manejando el tema de definiciones. Hay muy pocas referencias a otro tipo de culturas donde no obligatoriamente la inteligencia entendida como competitividad y productividad es lo que valora la gente, sino otros temas. En la cultura occidental en la cual nosotros vivimos, la discapacidad intelectual siempre ha estado relegada por eso, o sea, se tiene un cierto sentido de que la persona que no es inteligente es de alguna manera menos digna que otra persona. Y por eso históricamente se fueron acumulando términos como idiotas, como imbéciles, morones, generalmente términos muy peyorativos, muy discriminatorios, y solo a mediados del siglo XX, 1960-61, se dejaron esos términos para convertirlos en otro término que no es mejor, pero de alguna manera superaba esos términos anteriores, que fue el término de retardo mental. Desafortunadamente es un término al cual nos referimos todavía, y es un término que ya también está mandado a recoger. Hoy no hablamos de retardo mental, hoy hablamos de discapacidad intelectual, como se propone más o menos de una manera relativamente reciente. Apenas desde el 2010 más o menos, algunas entidades, digamos, en el mundo que trabajan el tema de discapacidad proponen dejar el término de retardo mental y reemplazarlo por el término de discapacidad intelectual. Pero también con la discapacidad intelectual ha habido problemas, y es que nos hemos movido siempre dentro de un modelo científico, médico o biológico de la enfermedad, y hemos situado a la persona dentro de una curva de coeficiente intelectual y lo hemos vuelto un número. Entonces, el que salga un poquito de esa curva, ¿sí? Y tenga un coeficiente intelectual, por decir, menor de 70, entonces queda clasificado como persona con discapacidad intelectual. Estas medidas siempre son arbitrarias. Todos estos test de inteligencia cada vez están siendo más cuestionados en el mundo, y más cuando nos basamos en ellos para definir quién es una persona. Nunca podremos definir quién es una persona. Podremos definir qué hace, de golpe podremos definir qué sabe, pero nunca quién es. Y desde la ciencia médica nos insistimos en tener que clasificar a las personas bajo test, bajo escalas. Los americanos dirían que eso es necesario para, por ejemplo, distribuir recursos, saber en un momento dado qué chicos pueden tener ayudas, por ejemplo, del Estado. Es un tema que miran mucho las aseguradoras por el riesgo de los chicos. Siempre hay como un interés, digamos, económico un poco detrás de eso. Pero lo que sí es cierto es que los criterios para hablar de discapacidad intelectual hoy en día han cambiado más en la forma que en el fondo.